Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el Espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. En alimento, ¿sí? Precisamente porque, se vienen varios eventos de la iglesia y eso es voluntario, claramente eso es voluntario, o sea, no es obligado. Pero aquellos que lo recibieron, pues yo escuchaba por ahí que nadie está obligado a comprometerse, pero ya uno comprometido está obligado ¿a qué? A cumplir. Entonces, si a ustedes les pasaban el papelito, pues, no sé, veo como eso vacío. Pero bueno, por favor, entonces, porque estamos haciendo una ayuda y yo sé que Dios es bueno y Dios es fiel con nosotros. Y yo creo que dar una libra de arroz, pues, no nos quita mucho. Dar una libra de papas, pues, definitivamente eso a nosotros no nos empobrece. Entonces, antes más, yo creo que abrimos las compuertas del cielo para bendición. Y listo, ya aquí ya dejé de hablar, así que quiero invitar a Juan Carlos Santamaría, que hoy nos va a compartir la palabra. Dispongamos nuestros corazones, la palabra de hoy no es para el vecino, no es para el vecino, no es para el esposo o la esposa, la palabra de hoy es para mí. Cada uno de nosotros hoy disponga su corazón para que el Señor hoy le hable. Dios me les bendiga, buenos días. Amén. Bueno, para mí es un privilegio estar acá en este sitio. Así ya no lo hacía. Pues los domingos, los miércoles lo hemos estado haciendo. Entonces para mí es una gran bendición volver a compartir el día domingo. Entonces, que sea el Señor ayudándonos, amén. Vamos a orar, mis amados, vamos a leer así al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos oriente en esta mañana y que sea Él hablándonos, amén, que sea Él compartiendo a nuestras vidas y compartiendo a nuestro corazón y que sea Él también ayudándonos en cada situación que tengamos, tanto en el hogar como a nivel laboral o a nivel personal, amén. Padre, amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias, amado Dios, porque tú siempre eres fiel y la cumples. Tú cumples tus promesas, Señor amado. Amado Dios, gracias por este día, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por regalarnos una mañana más, un día más para disfrutar, para compartir, pero un día más para buscarte a ti, Señor, para buscar tu presencia, para buscar, Señor, de tu ayuda, para hacer tu voluntad, Señor, para que seas tú guiándonos y orientándonos en cada instante, Señor. Padre, ayúdanos a amarte más, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad conforme a tu palabra y enséñanos también, Señor, por favor te lo pedimos, a ser conforme, Señor, a tus principios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos, Señor, que tú tienes propósitos con tu pueblo, con tu casa y con esta tierra, con la humanidad entera, Señor. Por eso hoy llegamos ante ti, Señor, y te pedimos, Señor, guíanos, oriéntanos y háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los miércoles estamos tratando un tema especial, un libro especial. Quiero tocarlo un poquito porque pues hay personas de pronto que no vienen los miércoles. Los miércoles estamos enseñando sobre ¿qué libro? Sobre Pedro, ¿cierto? Primera carta del apóstol Pedro. Y ya llevamos varios miércoles o varios días haciéndolo y compartiendo varios temas que están allí en esta carta. Los domingos también iniciamos otra serie de enseñanzas y otros temas. ¿Qué temas se está compartiendo el domingo? ¿La qué? Amén, hermana, muchas gracias. La fidelidad. ¿La fidelidad de quién? Dice que su misericordia es nueva cada y su fidelidad para siempre. Su fidelidad para siempre. Entonces, partiendo de esto, mis amados, la palabra fidelidad en la Biblia da la connotación de constancia, firmeza. O sea, es decir, que Él no cambia ni es variable como lo es el hombre. O sea, lo que Él dijo, así va a ser. Y las
profecías y las promesas que se han dado en el Antiguo Testamento ya se han cumplido la mayoría de ellas. Faltan algunas para cumplirse, porque la fidelidad al Señor va ligada a las promesas que Él da. ¿Por qué? Porque es ser fiel a su palabra. Y en el ámbito social es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Entonces, si fidelidad es cumplimiento de su palabra, entonces ¿de qué podríamos hablar de Dios? De lo que Él nos ha prometido. Amén. Y yo hoy quiero hablarles de algo que Él nos prometió hace mucho tiempo atrás, y no solamente se lo prometió a usted ni a mí, sino a la humanidad entera, y es la promesa de salvación. Él hizo una promesa de salvación. O sea, en su fidelidad y en su pacto con el hombre, con la humanidad, Él prometió salvarlo. ¿Y cuántos recuerdan en Génesis capítulo 3 la caída del hombre en el huerto? Muchas enseñanzas han dado sobre él, ¿cierto? Sobre lo que pasó con la tentación y todo esto, y muchas historias se han levantado, se han dado, pero la Biblia nos habla de algo. El hombre desobedeció. El hombre no quiso seguir los principios que Dios le había dado, le había colocado. Y entonces, ¿qué pasó? Cayó del estado original que Dios había colocado en él. De ese estado cayó el hombre, al pecar, al desobedecer. No fue al comerse la manzana, ni fue a hacer lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Adán y Eva, tampoco se trata de eso. Se trata de la desobediencia que el hombre había, enfrentarse directamente ante Dios al desobedecer su palabra, al desobedecer sus principios. Y lo hemos marcado en el capítulo 3 de Génesis. Ahí lo vemos. Vemos cómo el hombre cae. Amén. Pero Dios promete que lo va a redimir, que lo va a levantar, que lo va a restaurar. Hay una promesa de salvación, y ahí mismo en Génesis también lo podemos ver un poco más adelante, donde Dios promete, y ese texto es conocido como el protoevangelio, es conocido como principio del evangelio en el Antiguo Testamento por la iglesia cristiana. Y Él promete que la descendencia de esa mujer, de ese hombre, ¿qué va a hacer? Va a traer salvación. Lo va a hacer, mis amados. Y empieza todo un proceso a nivel del Antiguo Testamento, y lo podríamos hablar acá y echarnos todo este resto de mañana haciéndolo, pero no lo vamos a hacer. Él promete y hace, y luego nos encontramos con un hombre llamado Abraham, Génesis capítulo 12. Y dice el versículo 1 al versículo 3 que le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que yo te voy a dar, a la tierra que yo te voy a, allá ve. Pero serán benditas en ti, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En la descendencia de Abraham. Y es en Abraham que se levanta un pueblo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2, Ismael y Isaac. Ismael el hijo de la esclava, Isaac el hijo de la libre, ¿ves? De la mujer, de la propia mujer de Abraham. ¿Y en cuál se levanta la promesa del Señor? En su propia esposa, en Isaac. Un hombre de 100 años, su mujer de 90, tienen un hijo llamado Isaac. Luego Dios le pide que haga un sacrificio con él, no lo hace. Dios provee el cordero para el sacrificio. De esta descendencia, mis amados, se levanta un pueblo. ¿Qué pueblo se levanta? El pueblo de Israel. Porque de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, mis amados, se levanta un pueblo, una nación que ahora está en el mapa. Ahí la vemos, el pueblo de Israel. Y hay una promesa de redención y de salvación tanto para el pueblo como para la humanidad entera en esta mañana. Y esa promesa es la que yo les quiero hablar el día de hoy. El hombre pecó, el hombre cayó, pero Dios le dio una promesa de salvación, mis amados. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Y dice Lucas 4, 18 al 21: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y sentóse, bueno, esta es una versión más viejita, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y lo primero que yo quiero enseñarles hoy, mis amados, es que Dios prometió a su ungido. Y es Jesús el Mesías prometido. Y Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21 nos dice que Él es el Mesías prometido, el ungido del Señor, el apartado para un oficio especial. Eso lo dice Isaías capítulo 61. Allí lo encontramos. En Isaías 61 lo profetiza Dios y profetiza que va a enviar a alguien especial. ¿Para qué? Para salvarlo a usted y para salvarme a mí, para salvar a la humanidad entera, porque había caído. Entonces hay un ungido prometido y es Jesús, el Mesías prometido de Dios. El plan de salvación de nuestro Dios incluye un Mesías, y ese Mesías es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. El significado bíblico de la palabra ungido era el acto de aplicar un ungüento o un aceite sobre una persona o una cosa. Bueno, también lo hacían con los animales. Aparece descrita en 3 aspectos. La unción ordinaria. ¿Cuál era la unción ordinaria? Era la que se hacía con aceite en los objetos o los utensilios, y era preparado con algunas mezclas de plantas o especies para hacerlo. Esa es la unción ordinaria. Una unción sagrada. ¿Cuál era la unción sagrada? La que se hacía con los profetas, con los reyes y los sacerdotes, los profetas en algunas ocasiones. Luego en último quedó con el sumo sacerdote, la unción especial. Y había una unción que era medicinal. ¿Cuántos recuerdan en Santiago que dice que si alguno está enfermo llame a los ancianos y que lo unjan con qué? Con aceite. Entonces hay 3 tipos de unciones, ¿cierto? Había una unción ordinaria, una unción sagrada y la unción medicinal. El origen de este acto de hacer esta práctica surgió con los pastores. Los pastores ungían a las ovejitas, les echaban aceite porque habían algunos insectos que le llegaban al cuerpo a la oveja, se le subían y se le incrustaban en sus oídos o en los ojos o en las fosas nasales, y estos insectos colocaban unas larvas, los huevitos, se convertían en larvas y empezaban ¿a qué? A comerse en la oveja, a dañarla. Entonces el aceite, ¿qué hacía? El aceite permitía que el pelo de la oveja fuera resbaladizo, liso. Entonces los insectos no podían pararse allí. Ahí surge la idea de la unción. O sea, era de protección, era de protegerla. También cuando estaban heridas, ellos ¿qué hacían? El pastor ¿qué hacía? La tomaba y le echaba aceite para sanar sus heridas y la vendaba. O sea, de cuidado. Y ahora nos dice que Dios también lo hace. Dios también unge. La iglesia fue ungida con el Espíritu Santo. Acá estamos todos los ungidos de parte de Dios y todos los que tienen el Señor. Amén. Entonces, mis amados, partiendo de esta práctica, encontramos a Jesús. Jesús fue ungido por Dios y Él tiene una unción sagrada o la unción especial. ¿Cuál es la unción sagrada? Es separado para un oficio especial. ¿Y cuál fue el oficio al cual llamó nuestro Señor Jesucristo? A la salvación de la humanidad entera. Entonces, lo primero que yo quiero, mis amados, en este plan o en esta promesa de redención, lo primero que yo quiero que veamos es que hay un ungido de parte de Dios. Hay un Mesías prometido y ese Mesías ya vino. Algunos todavía lo están esperando. Algunos dicen: hasta que yo cambie, voy a ir a buscarlo. Hasta que yo sea bueno, voy a ir a buscarlo. Nunca vamos a ser buenos para ir a buscar a Dios. Es más, por eso es que Él nos busca, por lo malos que somos, no por lo buenos que nosotros somos. Entonces, lo primero, mis amados, es que hay una unción, hay una consagración para un oficio religioso, para un oficio especial, y nuestro Señor Jesucristo la cumple. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha
ungido. ¿Para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vistas, para poner en libertad a los quebrantados. Y a mí me gusta como termina diciendo el versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Mis amados, el ungido del Señor ya vino, ya está. Y no está muerto, está vivo, porque está vivo. Entonces, lo primero, mis amados, en esta promesa de salvación es que hay un ungido. Lo segundo que yo quiero que veamos en esta promesa de salvación es que hay un Salvador. Dios prometió un Salvador. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué prometió un Salvador? Y yo le voy a dar una razón amplia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es una de las condiciones, porque hay pecado. Segunda, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y les podría citar muchos textos más que el Nuevo Testamento tiene. Lo segundo es que Dios, nuestro Señor, prometió un Salvador. Y es Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, no es otro, es Jesús. No sé en qué Dios cree usted o en qué Dios está poniendo su esperanza. No sé en cuál la está colocando. Pero en el único que podemos tener salvación y vida eterna se llama Cristo. En el único que podemos tener salvación y vida eterna se llama Jesús. El único que fue enviado a esta tierra para hacer ese proceso y para hacer ese sacrificio se llama Jesús, no es otro, es Él. Y Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, o sea, en su fidelidad, en su amor, ¿qué hizo? Envió a su Hijo para cumplir su palabra, para redimir a todos aquellos que estaban muertos bajo la ley y muertos en el pecado. Y usted dirá, no, es que yo no necesito un Salvador. Usted sí necesita un Salvador, necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador, lo necesitamos. Necesitamos a alguien que nos quite la carga del pecado de encima. Necesitamos a alguien que lidie con nuestra carga que nosotros no podemos llevar. Necesitamos a alguien que pague por quién, por nuestro sacrificio, que pague por nuestro pecado en el sacrificio en la cruz del Calvario. Y Él ya lo hizo, se llama Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Gálatas 4:4 dice, porque cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. ¿Bajo la ley de qué? Del pecado. Para que usted y yo tengamos salvación. O sea, necesitamos un Salvador. Y Dios lo prometió y lo envió. Es de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. Hoy en día se está levantando una generación que no quiere conocer de Dios. Pero la culpa no es tanto de ella, la culpa es de nosotros como padres. Porque no les enseñamos el Salvador. En mi tiempo me obligaban a ir a la iglesia. Y lo digo con orgullo, me obligaban. Si no iba me daban con la correa. Hoy en día, ay no, qué pecado el niño. Le causamos a un trauma. No, y como las leyes ahora se están colocando como a favor de esa situación, no lo podemos obligar, no lo podemos obligar. Le estamos lavando el cerebro a nuestros hijos. Pues yo prefiero seguirle lavando el cerebro a mi hija entonces, si así lo van a llamar. Perdón con lo que les estoy diciendo, pero yo prefiero que mi hija conozca de Jesús y sepa del Cristo amado, Redentor, Salvador, el ungido que Dios envió para salvar a esta tierra, y que ella lo conozca. Que ella tenga un principio desde pequeña, para cuando sea grande tenga en quién confiar. Y eso es un buen regalo. Y ese regalo nos lo dio ¿quién? Nos lo dio Dios. El regalo más maravilloso que usted y yo podamos tener se llama Jesús. Y ese es el regalo que le estoy invitando en esta mañana, al regalo de salvación. Dios prometió un ungido y lo envió. Isaías 61. Bueno, y hay más textos en el Antiguo Testamento que podemos utilizar. En Juan capítulo 4, versículo 18 al 21, se ve su cumplimiento, como Jesús mismo lo dice, como Jesús mismo lo manifiesta.
Amén. Dios en el Antiguo Testamento le prometió a su pueblo que lo iba a redimir, que lo iba a salvar, que lo iba a sacar del cautiverio y lo sacó del cautiverio. Claro que también prometió que lo iba a llevar a cautiverio y lo llevó a cautiverio. O sea, Él promete y cumple. Amén. Él lo hace. Y prometió un Salvador para la humanidad y el Salvador llegó. Hace 2000 años atrás ese Salvador vino para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Y para salvarlo a usted que me está viendo, usted que no ha conectado con Cristo, usted que no ha hecho ese paso de fe, de decir, Señor, perdona mis pecados que quiero ser salvo. También ese Salvador es para todos, un Salvador eterno. Y la tercera cosa que yo quiero, mi amado, que veamos es que Él prometió hacer o realizar un pacto nuevo. Y es Jesús el hacedor de un nuevo pacto. ¿Y por qué estas tres cosas? ¿Por qué un ungido, por qué un salvador y por qué un pacto nuevo? Porque el pacto antiguo y el pacto que el Señor ya había hecho con ellos, ya había hecho con la humanidad, viene ahora en el Nuevo Testamento, como así lo podríamos llamar, en el nuevo pacto, confirmando sus palabras, confirmando sus promesas, pero dándonos una nueva razón en Cristo Jesús. Y la carta a los Hebreos, desde el capítulo 8 al capítulo 10, nos habla de esto, nos habla del sacrificio de Cristo y del pacto que hizo. Mire lo que dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y por qué sobre mejores promesas? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había que sacrificar un animalito. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados del pueblo. Y esto era una vez cada año. Cada año tenían que hacer lo mismo. Cada año tenían que repetir el mismo ritual. Cada año tenían que acercarse al lugar santísimo, el sumo sacerdote, introducir la sangre del cordero que habían degollado, rociarla sobre el propiciatorio y luego salir y rociarla sobre el pueblo con la ceniza de lo que habían quemado del animal. Cada una vez al año, cada año tenían que hacerlo para que Dios cubriera sus pecados, perdonara sus pecados del pueblo. Pero Dios dijo, no, Señor, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. Y ahora mi ley se grabará en sus corazones, y no solamente en su mente, en sus corazones. Y seré por Dios para ustedes, y ustedes serán por pueblo para mí. Un nuevo pacto levantaré. Y lo hizo en su Hijo amado Jesús. No solamente es el ungido, no solamente es el Salvador prometido por Dios, sino que también es el hacedor de un nuevo pacto mucho mejor que el anterior. Ahora es el sumo sacerdote, es nuestro profeta y es nuestro rey. Él es el rey que ha de venir. Mateo lo habla y lo dice en todo el evangelio. Él es el sumo sacerdote. La carta a los Hebreos dice que es superior a los ángeles, superior al sacerdocio arónico, superior al sacerdocio que se traía. Jesús superior al mismo hombre. Jesús nuestro Señor y nuestro Rey. Él. Y que también es nuestro profeta, porque habiendo hablado a través de muchos hombres anteriormente, ahora ha hablado a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Él es constituido, separado, ungido para un propósito. Ese propósito fue ir a la cruz a morir por usted y por mí, a morir por la humanidad entera. Y cuando muere en esa cruz realiza un pacto nuevo, mejor, mucho mejor que el anterior, porque es sobre la propia sangre de Jesús, una vez derramada y para siempre. Usted y yo no tenemos que ir cada año a ofrecer sacrificio y a llevar un animalito para que Dios nos perdone. Usted y yo no tenemos que ir a llevar $1.000.000 para que Dios nos perdone nuestros pecados. No tenemos que ir y decirle, ay Señor, y me latigo y me doy duro porque me tienes que perdonar. No, Él lo hizo una vez para siempre. Usted y yo solo aceptamos el sacrificio y decimos, Señor, gracias. Gracias porque me has salvado, porque me has dado libertad, porque me has perdonado mis pecados. Esa palabra perdón da la connotación de borrar, de quitar y de llevar lejos. Es de quitar una carga que se trae y tirarla lejos, de echarla lejos. Y no dice que la tira, se la lleva. La connotación es de llevar, de Jesús mismo, llevar. ¿Cuántos de ustedes han caminado por una rocha bien dura, bien larga, con unas 2 arrobas de peso al hombro? Duro, ¿cierto?
¿Qué descanso es llegar y soltarla? Pues así, mis amados, es cuando Dios nos perdona. Se siente descanso, se siente libertad, se siente paz, se siente gozo. Y su vida y mi vida son restauradas. Restauradas. Y Dios empieza a restaurar en nosotros todo lo que había quedado mal. Y lo primero es su imagen en nosotros. Porque Él nos quiere formar al varón perfecto en Cristo Jesús. Y no le estoy diciendo que beca, casa y finca, no. No. Dios nos quiere restaurar a su imagen, amén. Y para eso envió a su Hijo. Y esa es la promesa más grande que Dios ha hecho. Le puede prometer, mi amado, sanidad y se la puede dar. Le puede prometer libertad de una cárcel y lo va a hacer, y Dios lo hace. El hermano Oscar es testigo, lo ha visto, ¿cierto, hermano? Trabajando en el ministerio carcelario. Y yo también lo he visto. Lo he visto. Puede sanar el cáncer, lo sana. Puede curar el SIDA, lo cura. Puede levantar paralíticos, los levanta. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero el regalo más grande es ser salvo. Es ser salvo. Y ese es el regalo que el día de hoy, esa es la promesa, perdón, que el día de hoy yo quiero destacar de lo que Dios hizo. En su fidelidad, en su amor por el hombre, Él nos ha dado a Jesús. Jesús es el mejor regalo, el mejor detalle de fidelidad y de amor que Dios puede tener para con usted y conmigo, amén. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque nos has dado lo mejor de lo que tú tienes, a tu Hijo Jesús. Nos has dado, Señor, el mejor regalo, el mejor detalle, por así decir, de tu fidelidad y en tus promesas, Señor, al ungido prometido, Señor, el amado de nuestra alma, a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que vino, Señor, y dio su vida en la cruz del Calvario, separado para un trabajo especial, separado, Señor, para una obra la cual tú le has enviado, salvar la humanidad, Señor, salvarla, mi amado Rey. Porque Él a lo suyo vino, Señor, a los suyos no lo quisieron, pero todo aquel que crea en su nombre será salvo. Todo aquel que lo acepte, todo aquel que crea que Él es el Señor, Rey y Salvador de la humanidad, tendrá salvación eterna y vida eterna. Señor, hoy te damos gracias por esa promesa maravillosa, por esa manifestación de fidelidad tan grande que has tenido para con la humanidad entera, Señor. Tu amado Hijo Jesús, el ungido de lo alto, el Salvador del mundo, el hacedor de un mejor pacto, el mejores promesas, su sangre derramada una sola vez y para siempre, para perdón de mis pecados. Su sangre derramada una sola vez y para siempre, para limpiarme de la inmundicia que me condenaba, que me mataba, que me llevaba a una eternidad separado de ti en el lago de fuego. Pero ahora puedo decir, Señor, gracias. Gracias porque me has rescatado. Gracias porque me has librado. Gracias porque has hecho un proceso en mi vida de restaurarme, de sacarme de donde estaba y de ayudarme en la obra redentora de Cristo Jesús. Padre, gracias por hallarme. Gracias por encontrarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque ese detalle, mi amado Dios, y ese regalo no tenemos cómo pagarlo. No hay precio, Señor. No puede ser etiquetado, Señor, con un valor, porque fue tu propia sangre derramada en la cruz, amado Dios. Fuiste tú mismo, Señor, allí, en un solo dolor, en un solo quebranto, mi amado Rey, latigado, golpeado, escupido, desprestigiado por causa nuestra, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón si no hemos hecho conforme a tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hacemos tu voluntad a nuestra manera y no a la tuya, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque estamos esperando el tiempo donde seamos buenos para poder acercarnos. O estamos esperando el tiempo donde las iglesias sean mejores, o donde el sitio donde vamos sea mucho mejor porque le falta amor y no conectamos contigo, Señor.
no conectamos contigo, Señor. Le damos más valor a lo que el mundo ofrece y al pecado y a la maldad y a nuestra propia carne que al valor de tu sacrificio, que a lo que has hecho en la cruz por nosotros y que el regalo que nos has entregado, Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, mi amado Rey, que nos ayudes, que nos confrontes con tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos oriente para hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.